por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay. y Venezuela, entre otros. Música, Literatura, folclore, geografía, historia. personajes, Toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias. que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, puerta de la esperanza colombiana para el mundo a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Enviamos un saludo fraternal a todos los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes de las instituciones educativas de nuestro departamento y especialmente a las de la institución educativa Santander. En medio de las dificultades del COVID-19 seguimos en la lucha. Hoy nuestro programa estará dividido en dos partes. La primera parte vamos a continuar con la temática de la Edad Media relacionada con el Islam. Y la segunda parte traemos la biografía del escritor argentino Julio Cortázar para que ustedes disfruten hoy en nuestro programa Por los Caminos de América. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Media, inicio, características, etapas y aspectos más importantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio Aventuras Virtuales de la Historia. Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el origen del Islam. La tercera religión monoteísta del mundo, junto al cristianismo y al judaísmo. Hay que decir que el inicio de esta religión comenzó en Arabia en el siglo VII, siendo por tanto la más joven de las grandes religiones. A la muerte de Mahoma, el territorio controlado por los musulmanes era aproximadamente la mitad de la península arábiga. Estamos hablando de más de 150.000 kilómetros cuadrados. Habíamos dicho que la extensión total era de 300.000 kilómetros cuadrados. El Islam se fue expandiendo a lo largo de Asia, África y Europa, llegando a conquistar casi toda la península ibérica, la que se denomina Al-Andalus, y adentrándose en Francia hasta Poitiers en el año 732. En esa época los musulmanes, además de la religión, trajeron cultura y conocimiento, no solo los números o la arquitectura, sino también la higiene y los baños, algo de lo que los europeos no es que estuvieran muy sobrados. Los árabes comenzaron su expansión fuera de Arabia inmediatamente después de la muerte de Mahoma en el año 632. En una década, del 632 al 642, consiguieron ocupar una extensión territorial considerable. El inicio fue tan rápido que ya en el año 633 se produjeron las primeras penetraciones del ejército árabe en Palestina y Transjordania, por un lado, y en territorio de Mesopotamia en concreto, en el río Éufrates, por otro. El primer objetivo fue el territorio palestino. En unos pocos ataques fulgurantes, los árabes se hicieron con Siria y Palestina, siendo hitos importantes de esa conquista la capitulación de Damasco en el año 635 y la batalla de Yarmut en 636 y la caída de Jerusalén en el año 638. El siguiente objetivo fue hacerse con el territorio del imperio sasánida o persa, mucho más extenso que la estrecha franja de Siria y Palestina. Emplearían más tiempo en su conquista, aunque también fue fulgurante su ocupación. A mediados del siglo VII, los árabes habían concluido la conquista del imperio persa y estaban en posición de dar un salto mayor, el desplazamiento
hacia Asia Central. El tercer camino de la expansión árabe fue el norte de África. En el año 639, un capitán del ejército árabe se desplazaba desde Siria a Egipto. En el año 640, los musulmanes iniciaron la ofensiva que tendría como objetivo fundamental la conquista de la importante ciudad de Alejandría, capturada tras un año de asedio en el 642. Unos años después, a mediados del siglo VII, tras consolidar su poder en Egipto, iniciarían la expansión que les permitiría dominar todo el norte de África. Aquí es importante aclarar por qué los árabes, los musulmanes, reclaman y consideran a Jerusalén, a Irak, Alejandría como ciudades santas dentro de las discusiones y frente a los conflictos que se han presentado con los países donde esos lugares se encuentran, especialmente con Israel, donde se encuentra la problemática árabe-israelí entre palestinos y los israelitas, porque durante todo el proceso de expansión estas ciudades fueron conquistadas por los árabes. Vamos ahora a hacer una gran diferenciación que nos va a permitir poder dilucidar mucho mejor los conflictos que se presentan actualmente. Y vamos a hacer una diferenciación entre qué es Islam, islamismo, islamista y musulmán. Islamista no significa practicante del Islam. Islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes. Su Dios es Alá, su profeta Mahoma y el Corán es su libro sagrado. Los seguidores de esta religión practican durante un mes al año el Ramadán, que consiste en un ayuno durante las horas del día. Es una religión practicada por millones de personas en todo el mundo. Más de 1.500 millones de personas son practicantes de esta religión. Musulmán es por tanto toda persona que practica la religión del Islam y nada tiene que ver con el fundamentalismo islámico. Tampoco hay que confundirlo con árabe, que se refiere al pueblo originario de la península arábiga y que habla la lengua árabe. Mientras en los países árabes hay muchas personas que practican el cristianismo, millones de personas practican el Islam en países tanto de Oriente Medio como del sudeste asiático y de África subsahariana. De hecho, el 80% de los musulmanes no habla árabe. Una cosa muy importante para destacar en esta religión tan importante. El islamismo es en cambio un término que ha sido ampliamente debatido y que puede referirse a dos significados distintos. El primero se refiere a las creencias y preceptos de la religión antes descrita, es decir, el islamismo. El segundo, y probablemente su acepción más generalizada en los medios de comunicación, es la ideología que subyace al fundamentalismo islámico. Suele hablarse de islamismo radical para referirse a la ideología proclamada por los yihadistas, que es a su vez un término occidental que se refiere a la tendencia ideológica radical que apoya la guerra santa y el uso de prácticas radicales como el terrorismo. Hay que aclarar, y eso es muy importante, que la palabra yihad está relacionada con la lucha interior que se hace contra Satán, contra el pecado, por cada uno de los practicantes del islamismo, que ha sido llevada en un contexto de guerra santa. Es una cosa totalmente diferente. Ahora hablaremos de las diferencias entre chiitas y sunitas. Los musulmanes se fraccionan de grosso modo entre chiitas y sunitas, mientras que los primeros tras la muerte de Mahoma siguieron al yerno de este. Los sunitas siguieron a los primeros califas. Estos últimos representan al 90% del total de musulmanes y para ellos la religión no ostenta el temporal en la sociedad civil, por lo que el ayatolá Khomeini, por ejemplo, líder de Irán tras su revolución, es chií. Estas dos sectas o las dos caras del Islam tienen un conflicto muy añejo.
El origen del conflicto entre los chiitas y sunitas surgió desde el mismo momento de la muerte de Mahoma, cuando la comunidad musulmana se enfrentó por la designación de un sucesor. Para los chiitas, el líder espiritual debía ser un descendiente directo del profeta Mahoma, mientras que para los sunitas debía ser elegido por la comunidad y no necesariamente tenía que ser un descendiente directo del profeta. Tras aquella primera derrota, el chiismo, habiendo quedado en minoría y a los efectos de preservar su forma frente a la mayoría, se abstendría de inmiscuirse en la búsqueda activa por el poder político. Las circunstancias cambiaron en forma decidida cuando se estableció la dinastía safávida en 1501 en Irán. Con ella, la mayoría de la población persa sería convertida al chiismo. Este es un hito fundamental para entender lo que sucede hoy en día. Los chiitas reinan en Irán. El movimiento extremista Hezbollah está ligada a los chiitas. Los sunitas, por su parte, gobiernan en Arabia Saudita. El Estado Islámico y Al-Qaeda, dos de las principales organizaciones terroristas, se identifican con los elementos más radicales del sunismo. Ahora abordaremos el tema de la organización social, política y económica del Islam. Hay que decir que el Islam impone una organización social, política y económica de la siguiente manera. El poder pertenece a Dios, el califa como jefe religioso y político. La propiedad tiene carácter religioso, necesidad de la limosna y la ayuda mutua y la prohibición de la usura. La justicia debe tener como base el Corán, ejercida por el Qadi. La familia está regida por el Corán. Ahí aparecen dentro de estos códigos ritos de nacimiento y muerte, herencia, condición de la mujer y la poligamia. A nivel social se dividen en dos grupos, musulmanes y no musulmanes. Dentro del grupo de los musulmanes encontramos la aristocracia en el primer lugar, integrado por árabes y terratenientes. Un grupo social intermedio donde aparecen funcionarios, comerciantes, artesanos, pequeños propietarios y donde existe muy poca, escasa participación política. Y la masa popular, integrada por artesanos y campesinos sin propiedades, pequeños propietarios y esclavos, con una situación económica precaria. En el campo de los no musulmanes encontramos a cristianos y judíos, gentes del libro. Es importante destacar de los personajes que dentro del Corán se mencionan y que pertenecen al judaísmo y al cristianismo. Recuerden que en el programa pasado hablamos de Jesús, de la Virgen María, que aparecen inscritos en el Corán, al igual que aparece Abraham, David, Jesús. Por eso se habla de la gente del libro, es decir, están incluidos en el texto que se maneja por parte de la religión islámica que se denomina el Corán. El califa es el jefe político y religioso del Islam. Es el responsable de la administración provincial de los emiratos. Y cada emirato está dirigido por un emir o valí, que es el gobernador. Además, está enmarcado dentro de la administración central. Una administración central que está integrada por el visir, que es el primer ministro, el Qadi, que son los jueces, y el Diwan, que es el tesorero real dentro de esta organización política y religiosa. Seguidamente vamos a hablar de los aportes más importantes del Islam a la humanidad. Son muchísimos los aportes que esta gran religión ha aportado a la humanidad y que muy seguramente muchas personas desconocen. Inventos, creaciones que el mundo occidental conoció, sobre todo cuando los musulmanes invadieron la península ibérica en el año 711. Hay que recordar que esta invasión duró 8 siglos, del 711
al año 1492, cuando se logra la última derrota, que fue en el bastión de Granada. Cuando termina esa guerra, termina el dominio musulmán en la península ibérica. A nivel de la arquitectura hay que decir que existe una grandiosidad de construcciones que sintetizan el arte bizantino y persa. Hay una arquitectura civil, militar y religiosa, fachadas multicolor, uso del arco doble e inscripciones decorativas. A nivel de la literatura se encuentran excelentes cuentos, género biográfico y genealógico. Dentro de eso podemos mencionar Las Mil y Una Noches. Una de las cosas bien interesantes de la literatura es la escritura, la caligrafía, el arte de escribir elegante en el Islam. Hay que decir varias cosas con relación a los aportes de la filosofía. Se expresa el uso de la razón al margen de la revelación divina. Entonces ahí podemos mencionar a Avicena, Algazel, Averroes, Jaldún como representantes de la filosofía. A nivel de la ciencia podemos encontrar el álgebra, la trigonometría, los algoritmos, alquimia, astrología, magia y geografía. A nivel de las matemáticas se establece el uso del cero. Difunden el uso de números arábigos y el sistema decimal. Crearon el álgebra y la trigonometría. Crearon el símbolo de la división, la regla de 3, el uso de la raíz y proporciones. A nivel de la geografía y la navegación, se escribieron grandes libros de viajes sobre lugares y costumbres, enciclopedias y mapas del mundo. Perfeccionaron diversos instrumentos de navegación, exploraron el Océano Índico, desarrollaron coordenadas geográficas. A nivel de la medicina se destacan escuelas de medicina y hospitales, el uso de la anestesia y los antibióticos, observaciones clínicas científicas, diagnósticos de enfermedades, cirugías avanzadas. A nivel de la química, la alquimia, allá la piedra filosofal, descubrieron los ácidos y el alcohol, hallaron nuevos elementos químicos, desarrollo de la farmacología, instrumentales de laboratorio. Se destacan las construcciones de excelentes edificios y espacios públicos como bazares y almacenes, zocos o mercados, baños públicos, y una de las cosas más representativas están las mezquitas, las construcciones de estas colosales obras religiosas, porque las mezquitas es el lugar donde ellos van a adorar a Alá, su Dios. Y ahí la importancia que tiene esta gran cultura, la cultura islámica. Es importante y es una recomendación que le hago a todos los estudiantes, leer. Es importante leer, empaparnos de la realidad para ir desdibujando lo que los medios de comunicación nos muestran. Sabemos que existe un terrorismo islámico, pero una cosa son esos grupos pequeños de terroristas que han tomado el concepto de la yihad como la guerra santa, pero aclaro nuevamente, la palabra yihad dentro del contexto del Corán significa ese proceso, esa introspección que cada uno de los practicantes del islamismo hacen, de enfrentarse a los problemas internos, a purificar esa lucha interna contra Satán, purifican su vida, sino que desafortunadamente pues se ha tocado con un tema totalmente diferente relacionado con el terrorismo. A grosso modo son los aportes más importantes que ha hecho el Islam a la humanidad. Hoy en nuestro programa Aventuras Virtuales de la Historia. Por los caminos de América te recomienda quedar en casa. El Ministerio de Cultura y Funda Lectura, con el apoyo de Philip Morris de Colombia S.A., presentan Tertulias Literarias, 10 escritores latinoamericanos y su tiempo.
un programa realizado por la emisora HJCK. Bienvenidos al programa. Hoy los invitamos a recordar con nosotros algunos aspectos de la personalidad y obra de Julio Cortázar, el notable escritor argentino que pasó la mayor parte de su vida en Francia. Yo insisto en que, sintiéndome profundamente argentino, me siento todavía más profundamente latinoamericano. Mi argentinidad no solamente la reivindico, sino que quisiera terminar esta frase con una prueba muy simple. Yo llevo 28 años en Francia, creo que conozco bien el francés, y sin embargo, hasta que me muera, seguiré escribiendo en español, y más que español, en argentino. Bruselas, 1914. El archiduque de Austria ha sido asesinado en Sarajevo. Las tropas alemanas han declarado la guerra a Francia e Inglaterra. Bruselas, la capital de Bélgica, ya fue tomada. Ha comenzado la Primera Guerra Mundial. Sí, fue en este momento histórico, en agosto de 1914, en aquella ciudad donde nació Julio Cortázar. Fueron los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes, a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Según lo recordó Cortázar años más tarde, su nacimiento fue producto del turismo y la diplomacia. A su padre lo habían incorporado a una misión comercial cerca de la legación argentina en Bélgica. Como acababa de casarse, se llevó a su esposa María Herminia a la capital belga. Tras 4 años aguardando el cese de una guerra cruel que dejó a Europa en la peor crisis económica del siglo XX, la familia Cortázar regresó a la Argentina. El padre Julio Cortázar, la madre María Herminia Scott y el niño Julio Florencio. El futuro autor de Rayuela y las armas secretas tenía casi 4 años cuando la familia pudo volver a la Argentina. Hablaba sobre todo el francés y de este le quedó la manera de pronunciar la R, tan característica de su personalidad. Este niño, en vez de dar patadas al balón, jugaba con las palabras, mientras descubría palíndromos y a su vez su temprana vocación literaria. ¿A qué edad fue? Es difícil situar exactamente el momento porque debe estar entre los 7 y los 9 años de edad, aproximadamente. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, para ver cómo se puede escribir a los 7, a los 9 años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Pero la verdad es que la escritura es una actividad muy, muy temprana en mí. Durante los años de escuela primaria, yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy, muy románticos, y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí, es decir, que era un pequeño monstruo literario a una edad muy, muy temprana. Cortázar creció en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con un gran jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras, el paraíso. Pero en ese paraíso él era Adán, en el sentido de que no guardó un recuerdo feliz de su infancia. Demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados. Por las noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hocín. Europa, septiembre 1939. Inglaterra y Francia han lanzado un ultimátum al gobierno alemán de Adolfo Hitler, quien desde el 1 de septiembre ha invadido territorio polaco. Se ha iniciado la Segunda Guerra Mundial.
El primer cuento de Cortázar del que se tiene noticia es Los Venenos, una expiación biográfica sobre el tema de la traición, tras enamorarse de una pequeña vecina cuando tenía 9 años. Ese mismo año escribió La Escuela de la Noche, sobre su experiencia como aprendiz de profesor. Para 1932 intentó su segundo viaje a Europa, pero no tuvo éxito. Ante este fracaso escribió el cuento Lugar llamado Klimberg, y su experiencia parecía convertirse en una pesadilla. Así revive aquella época. Entre los 18 y los 20 años, no solamente yo, sino todos mis amigos, la gente de mi generación, mis compañeros de estudios, teníamos así una especie de nostalgia juvenil de conocer el mundo, de conocer el planeta, lo cual no tiene nada de extraordinario, porque a esa edad todo el mundo tiene ganas de escaparse, todo el mundo se siente un poco aprisionado en su contexto, digamos, nacional. Y entonces, con un grupo de amigos habíamos imaginado la posibilidad de escaparnos en un velero. En esa época había unos veleros, cosa curiosa, que hacían el viaje entre Buenos Aires y Rotterdam, y costaba muy poco. Habíamos pensado economizar todo el dinero posible, dejar de fumar, ese tipo de cosas, y hacer un viaje no definitivo, no irnos de la Argentina, nadie tenía interés en irse de la Argentina, pero hacer una especie de gran paseo. E incluso hay un cuento mío que se llama Lugar llamado Klimberg, donde el personaje se acuerda exactamente de eso. El personaje soy yo en ese momento. Se acuerda de que tuvo la posibilidad de escapar en aquel momento y no lo hizo. En 1938, Cortázar publica un primer cuaderno de poemas llamado Presencia. Brujas es su primer cuento publicado en 1944. Después, en 1945, vendría Casa Tomada. Ese año, con el ascenso de Juan Domingo Perón al poder, su desencanto se vuelve cotidiano. Toma la drástica decisión de viajar a París. Tirado por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mana, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Buenos Aires, Argentina, 1943. El 4 de junio de 1943, Juan Domingo Perón, comandante de las Fuerzas Militares Argentinas, encabeza un golpe de Estado que derroca hasta el momento al presidente y dictador general Pedro Pablo Ramírez. Para llegar a la Ciudad de Luz, Cortázar había realizado un viaje en 1950 por 3 meses. En esa estancia comprende que su mundo está lejos de Buenos Aires. Comienza a trabajar como traductor en la UNESCO, en donde conoce a la que fue su primera esposa, la traductora argentina Aurora Bernardés. Llega a París distanciado de la Argentina, pero no exiliado. En la capital francesa, vive lo que él describió como la gran sacudida existencial, y la sucesión de libros desde su llegada confirma que la ciudad sirvió de catalizador para su obra. La publicación del libro Bestiario comenzaría a consolidar en plenos años 50 la idea de Cortázar por mostrarse como un narrador arraigado con la idea de lo circular dentro de sus historias. Pero, ¿cómo fueron aquellos primeros años en París? Cuando vine a Europa no tenía deseos de enseñar aquí ni posibilidades. Tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero que al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros, entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, ¿no? Cosa que te lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar, y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida. Yo pertenezco a una generación argentina de gente que publicaba sus libros muy pronto. En la adolescencia ya la gente estaba desesperada por dar a conocer sus poemas, sus cuentos, sus novelas. No sé, yo era excesivamente severo conmigo mismo. Me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras, demasiado juveniles en el sentido negativo de la palabra. Y entonces, al mismo tiempo que escribía mucho y quemaba mucho y tiraba mucho, iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir, es una triple experiencia.
Hasta que llegó el día en que me dije, bueno, hay algunos cuentos, eran cuentos fantásticos, que se pueden publicar, y fueron los cuentos de Bestiario. Pero me negué a hacerlo antes y no lo lamento, lejos de eso. Continuidad de los parques, del libro final del juego publicado en 1956. Es quizás una de las obras maestras de Cortázar, que lo muestra definitivamente como uno de los grandes cuentistas del siglo XX. A la edad de 42 años, Cortázar comienza a ser reconocido como uno de los mayores escritores del mundo entero. Sus obras se traducen y la crítica alaba su obra. ¿Pero qué pensaba él de su propia obra? Yo te voy a decir una cosa que te va a parecer hipócrita, y sin embargo la digo, y no es la primera vez que la digo. Yo no me he considerado nunca, ni me consideraré nunca como un escritor profesional. ¿Ves? Yo vivo en un país donde la escritura es una profesión. Los escritores son en general profesionales, es gente que tiene ya un estatus de escritor. Yo me considero un aficionado, realmente un aficionado. Cuando miro todos los libros que el otro día descubrí que he publicado 15 o algo así, tengo una sensación de sorpresa porque no lo creo. No lo creo, yo estoy siempre un poco en mi primer libro. Yo escribo porque me gusta, por darme el placer de escribir, y en ese sentido me considero un aficionado. Y no es que entonces la idea de carrera no existe para mí, fíjate, a tal punto que cuando yo vine a Francia, me gané la vida, como acabamos de decirlo, haciendo paquetes, y después como traductor en la UNESCO, en las Naciones Unidas, es decir, cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Sí, jamás se me ocurrió pensar que yo podía vivir de mis derechos de autor. El perseguidor es un cuento que revela la pasión de Cortázar por el jazz. Es el relato de un saxofonista en decadencia que ha perdido su instrumento en París en los años 50. Es tan complejo el cuento que Cortázar arriesga a través de sus personajes una tesis sobre el tiempo en la música, sobre la imposibilidad de capturar el instante, sobre la espontaneidad del jazz y su enorme posibilidad de creación e improvisación. A su vez, el cuento es un homenaje decidido a Charlie Parker, uno de los grandes creadores del jazz, quien tras sufrir una profunda adicción a la heroína murió solo y miserable. Del perseguidor. Dede y Arbukaya han venido a buscarme al diario, y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amoros y Streptomycin. Vienen dos novelas consecutivas. En 1949 en Buenos Aires publica Los Reyes y luego Los Premios, que narra la aventura de varias familias de clase media que ganan un premio para recorrer el mundo en un crucero. A Los Premios sobrevendrían dos libros muy conocidos: Historia de Famas y Cronopios, suerte de manual imaginario en donde se nos relatan las particularidades de dos clases de seres, los rígidos y los flexibles.
Cuenta Cortázar que en 1952, en un concierto de los Campos Elíseos de París, en homenaje a Igor Stravinsky, le conmovió ver al gran compositor dirigiendo la orquesta y a Jean Cocteau recitando una de sus obras. Durante el entreacto, sin ganas de salir a descansar, se quedó completamente solo en el inmenso teatro. Tuvo entonces la sensación de que había en el aire personajes indefinibles, especie de globos de color verde, muy cómicos, muy divertidos y muy amigos. Supo entonces que sus nombres eran cronopios, uno de los cuales en la obra de Cortázar fue el gran trompetista Louis Armstrong. En este teatro, donde una vez el grandísimo cronopio Nijinsky descubrió que en el aire hay columpios secretos y escaleras que llevan a la alegría, dentro de un minuto va a salir Louis y va a empezar el fin del mundo. Por supuesto, Louis no tiene la más pequeña idea de que en el lugar donde planta sus zapatones amarillos se posaron una vez los escarpines de Nijinsky. Pero precisamente lo bueno de los cronopios está en que nunca se preocupan de lo que pasó alguna vez o si ese señor en el palco es el príncipe de Gales. A Nijinsky tampoco le hubiera importado nada saber que Louis tocaría la trompeta en su teatro. Esas cosas quedan para los famas y también para las esperanzas, que se ocupan de recoger las crónicas, establecer las fechas y encuadernarlo todo con tafilete y lomo de tela. Esta noche el teatro está copiosamente invadido por cronopios que, no contentos con desbordarse por la sala y trepar hasta las lámparas, invaden el escenario y se tiran por el suelo, se apelotonan en todos los espacios disponibles o no disponibles, con inmensa indignación de los acomodadores que ayer nomás, en el concierto de flauta y arpa, tenían un público tan bien educado que era un placer, aparte de que estos cronopios no dan mucha propina y siempre que pueden se ubican por su cuenta y no le hacen caso al acomodador. Como los acomodadores son en general esperanzas, se deprimen sensiblemente ante esta conducta de los cronopios y con suspiros profundos encienden y apagan sus linternas, que en las esperanzas es una señal de gran melancolía. Otra cosa que hacen inmediatamente los cronopios es ponerse a silbar y a gritar en forma sobresaliente reclamando a Louis, que muerto de risa los hace esperar un rato, nada más que para divertirse. De modo que la sala del teatro de Champs-Élysées se balancea como un hongo, mientras los cronopios entusiasmados llaman a Louis y multitud de aeroplanos de papel vuelan por todos lados y se meten en los ojos y los cuellos de famas y esperanzas que se retuercen indignados, y también de cronopios que se levantan enfurecidos, agarran el aeroplano y lo devuelven con terrible fuerza, gracias a lo cual las cosas van de mal en peor en el teatro de Champs-Élysées. Now when the saints 1963 fue un año crucial para la obra de Julio Cortázar. Durante años el escritor recopila fragmentos de la historia de dos seres que se encuentran y se desencuentran en París. Sus viajes, sus grupos de amigos, sus preocupaciones intelectuales hacen de Rayuela una novela fragmentaria, suerte de juego narrativo que puede leerse en cualquier sentido. Rayuela revolucionaría la literatura mundial. La profunda libertad de su escritura y las características de sus personajes, Olivera y la maga, así como una guía de esa ciudad parecida a un caracol llamada París, servirán como referente a la generación convulsa de los años 60. Yo escribí Rayuela porque me divertía enormemente escribir Rayuela, porque me gustaba buscarme a mí mismo y tenía una especie de angustia y de ansiedad en esa búsqueda de la identidad que se refleja en el personaje de Oliveira, que a su vez me refleja a mí en una medida bastante considerable, pero jamás se me ocurrió que mi novela pudiera entrar en competencia con la vida o con la realidad, en absoluto. La novela, una vez que estuvo terminada, cuando yo empecé a recoger los ecos y las opiniones de los lectores, descubrí con alguna sorpresa que en realidad era una novela muy ambiciosa. Es decir, es una novela que contenía una serie de proyecciones y de tentativas que iban bastante lejos. Eso podía yo advertirlo por la reacción de los lectores y los comentarios críticos. Pero jamás estuvo en mí mientras la escribía. Fue
lo repito, una aventura literaria muy hermosa para mí, muy apasionante y muy trágica a la vez, pero sin ninguna ambición explícita. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Tres años después de publicar Rayuela, en 1966, Cortázar da a conocer Todos los fuegos, El fuego. A propósito del mismo, escribe uno de sus cuentos titulado Reunión, cuyo personaje es Che Guevara. Ese es un cuento que yo jamás habría escrito si me hubiera quedado en Buenos Aires ni en mis primeros años de París, porque no me hubiera parecido un tema, no hubiera tenido ningún interés para mí. En cambio, en ese momento el tema de ese relato me resultaba apasionante, porque yo traté de meter ahí, en esas 20 páginas, toda la esencia, todo el motor, todo el impulso revolucionario que llevó a los barbudos al triunfo. La Paz, 1967. Recompensa. Se ofrece la suma de 50.000 pesos bolivianos a quien entregue vivo o muerto, preferiblemente vivo, al guerrillero Ernesto Che Guevara, de quien se sabe anda por los caminos de las montañas bolivianas. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. En los años 60 encontramos a Cortázar comprometido con las nuevas causas revolucionarias de América Latina. Sin embargo, aunque se han querido hacer analogías entre su obra y la situación de países como Cuba, Nicaragua o su patria natal, él sigue publicando cuentos con la total libertad del narrador fantástico. En 1973 aparece el libro de Manuel, que obtiene en París el premio Médicis. Cortázar viaja a Buenos Aires para presentarlo. De paso visita Perú, Ecuador y Chile. Escrito para un pequeño llamado Manuel, esta novela nos habla de un grupúsculo subversivo que se comunica en clave todo el tiempo. Tomando el lenguaje de los años 70 como materia de su literatura, el escritor da un giro en su escritura política riéndose de ella y haciéndola parte de un juego, del gran juego que es su literatura. Hace 20 años yo era un hombre muy diferente del que soy hoy, en muchos planos.
En esa época, la verdad es que yo vivía en un mundo en que la literatura con mayúscula consistía no solamente en un ideal, sino verdaderamente en una vocación y en un trabajo encarnizado. Y entonces, para mí, la literatura era el vehículo que me había sido dado, como a otros les es dada la pintura o la música, para ir en busca de mi propia identidad. Pero en los últimos años, y yo te diría concretamente a partir de los años 60, yo le he dado otro sentido a la búsqueda de identidad. Es decir, si mi propia identidad, mi propia autenticidad me interesa, ya no es desde un punto de vista narcisista, ya no es para quedarme en ella, sino que hay una voluntad de trascendencia. Al buscar mi identidad, yo estoy buscando la manera más auténtica, la más eficaz de salir fuera de mí mismo y buscar a mi prójimo, buscar a mi semejante, ya sea en el terreno personal o ya sea en el terreno histórico. Es decir, salgo de mí mismo para ir en busca de el prójimo, incluso en sus formas multitudinarias, en lo que podemos llamar mi propio pueblo, mi nación y toda América Latina y bueno, y finalmente, ¿por qué no todo el planeta? En uno de sus primeros decretos, el gobierno socialista de François Mitterrand le otorga la nacionalidad francesa el 24 de julio de 1981. Por motivos de salud, tiene que ser internado en un hospital y por esa época se le diagnostica leucemia. En 1983 aparece el libro Los autonautas de la cosmopista, escrito a 4 manos con Carol Dunlop, su esposa. Es el relato de un último viaje. Como si la vida anunciara el final, Carol muere sin poder ver el resultado publicado. Cortázar entra en una profunda depresión. Enfermo y sin fuerzas, su arraigado amor por la vida sucumbe ante la tristeza de la pérdida. El 12 de febrero de 1984, a muy pocos meses de cumplir los 70 años, a pocos kilómetros de Bruselas, donde había nacido, muere en París, este argentino increíble, insobornable, inconfundible. En una tarde lluviosa, el cuerpo de Cortázar fue llevado al cementerio de Montparnasse y sepultado en la tumba donde yacía su esposa, Carol Dunlop. En su casa de París solo quedó su contestador. Julio Cortázar n'est pas là pour l'instant. Veuillez laisser votre message après avoir entendu le signal sonore. Merci. Suponiendo que alguno de los que me oyen no me haya leído nunca, lo cual es más que probable. La primera imagen que me gustaría que tuvieran de mí como escritor es de alguien que todo lo que ha escrito, lo ha escrito en principio para sí mismo, sin ninguna intención publicitaria, pero al mismo tiempo teniendo una muy clara conciencia de que frente a él, cerca o lejos, visible o invisible, existe ese prójimo, existe ese semejante que se llama el lector. En Tertulias Literarias hemos transitado la vida de Julio Cortázar, escritor argentino. Tertulias Literarias es un programa de promoción de lectura del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Los que siempre están contigo
cuando todo se ha perdido, los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos, los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños, los que siempre están dispuestos a olvidar, los que a veces maltratamos y también los olvidamos, con los cuales discutimos y reímos y lloramos, con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos. Esos son nuestros amigos de verdad, los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos, los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero, los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno. Esos son nuestros amigos de verdad, los que un día sin saberlo para siempre se nos fueron, los que siempre nos amaron hasta el día de su muerte, los que todo lo entregaron a su tierra y a su gente. Esos son nuestros amigos de verdad, esos son nuestros amigos de verdad. Y por miles de razones hoy dedico mis canciones para ustedes, mis amigos de verdad, para ustedes, mis amigos de verdad. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, puerta de la esperanza colombiana para el mundo, a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Agradecemos a las personas que nos sintonizan a través de los aplicativos TuneIn Radio y Radios allá en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. Un abrazo fraternal para Karel Santiago Valladales, allá en el municipio de Guayabetal para Eileen y Valeria, y en el distrito capital, la ciudad de Bogotá, para Natalia. Esperamos que sigan disfrutando de la mejor programación de nuestra emisora. No se retire del dial de Juventud Estéreo. Esperamos que sigan disfrutando de este hermoso día. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.